Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Oren por la paz de Jerusalén. El Salmo 122 es un salmo que tiene varios pasajes que hablan de ese privilegio que tenemos de llegar a la casa de Dios y orar por motivos especiales. El verso 1 del Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me sentí feliz de encontrar otros que también querían ir a la casa de Dios. Yo me sentí contento de conversar con otras personas que tienen ese mismo deseo de ir a la casa de Dios. Porque ir a la casa de Dios es un privilegio. Ir a la casa de Dios es recibir bendición especial que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Qué privilegio es poder entrar a la casa de Dios y estar allí en un lugar donde Dios se manifiesta de una manera especial para cada uno de sus hijos. El salmista dice: Jerusalén, la ciudad de Dios, allí donde pueden subir las personas, porque era un ascenso el que hacían los israelitas. Ascendían a Jerusalén y ahí asistían todas las tribus para tener esos momentos donde podían confiar en la justicia de Dios, donde podían reafirmar su seguridad que Dios intervendría de una manera poderosa en favor de su pueblo. Entonces también subían, ¿a qué otro motivo? A orar por la paz en la ciudad. Pero cuando se ora por la paz en la ciudad, también lleva implícito que se debe orar por la paz entre unos y otros. Porque si no hay paz entre los seres humanos, entonces no puede haber paz en la ciudad. Tiene que haber paz entre unos y otros. Podríamos pensar: yo me alegro con ir a la iglesia, me alegro con ir a la casa de Dios. Oramos por la paz en las familias de la iglesia, oramos por la paz en la ciudad donde está la iglesia, en la zona geográfica. Entonces también debemos decir para que haya paz entre nosotros, para que no hayan disputas, no hayan conflictos, no hayan desavenencias. Debemos orar por la paz entre los seres humanos. El Salmo expresa el gozo de ir a la casa de Dios, la emoción, la alegría que los peregrinos sentían. Los israelitas ascendían a Jerusalén 3 veces por año, en las fiestas. No lo podían hacer continuamente, había ciudades muy distantes, entonces cada vez que ellos ascendían, entonces era una emoción. Eran conocidos como momentos de peregrinaje. Sabemos que el mismo Jesús, cuando estaba pequeño, cuando era todavía un niño, fue con sus padres a Jerusalén, a la fiesta. Y entonces él fue entre uno de esos miles de peregrinos que iban a la adoración a Jerusalén. Entonces los peregrinos iban con el propósito de recibir ¿qué? Fuerza, aliento, de escuchar la palabra de Dios, de cantar, de participar de la oración, de sentir la certeza que Dios estaba con ellos, no solo en su peregrinaje, sino que continuaría con ellos. Porque el peregrinaje representa la vida del cristiano mientras va camino a Sión, mientras va camino a la nueva Jerusalén, mientras va camino a la presencia de Dios, la cual será una realidad cuando disfrutemos de estar en la misma presencia de Dios después de la segunda venida de Cristo. Entonces el peregrino recibe fuerza. El cristiano, tú y yo que somos peregrinos en este mundo, recibimos fuerza de la palabra de Dios. Recibimos aliento cuando estamos en la casa de Dios. La adoración que se hace en el templo nos debe alimentar el espíritu y debe hacernos sentir más el deseo de llegar pronto a Jerusalén, a la ciudad de Dios, a Sión, donde mora Dios. Y mientras estamos en ese peregrinaje, oremos. Oremos por nuestra ciudad, oremos por las personas que nos rodean, oremos por algunos que tal vez están debilitados, están perdiendo la fe, la esperanza, la confianza en Dios, que puedan renovar sus fuerzas, porque también como peregrinos seguramente anhelan llegar a la tierra prometida.